verdad que no me acuerdo cómo descubrí mi vocación. Pero fue de chico, escuchando mucho radio. Yo tengo una edad que me permitió escuchar ficción por radio, los radioteatros, los programas cómicos, los programas de preguntas y respuestas, era muy variado, era como lo que fue después la televisión, pero en radio, de modo que yo fui muy aficionado a la radio y lo sigo siendo. Y además el cine, desde luego, y debe haber sido de a poco que me dieron ganas de ser actor. Después esos deseos fueron tomando otra perspectiva, otra aspiración, ya cuando estaba por terminar el secundario, y felizmente encontré el modo de conocer el Conservatorio de Música y Arte Escénico, y ahí pude ingresar y pasar 4 años maravillosos de mi vida con clases de lunes a sábados y un grupo de profesores extraordinarios. Yo creo que los personajes que a uno se le presentan son desafíos nuevos, partituras nuevas, algunos que las puede ejecutar con mayor facilidad que otras. Pero primero, bueno, la elección depende del lugar que uno ocupa en la profesión. Durante muchos años, cuando empezamos en esta profesión, la posibilidad de elegir es decir sí o no. ¿Qué? No podemos elegir, no estamos en condiciones. De modo que eso es un poco azaroso. Y a mí me parece que cuanto más distintos sean los personajes, es más entretenido, más divertido, ¿cómo decirlo? Es una mayor posibilidad de lucimiento de un actor. Si me preguntás qué personajes me gustaron hacer, me gustaron muchos. Pero hay un personaje en El sueño de los héroes que es un mudo, que es mudo y que me tocó hacerlo, que me eligió Rendán para hacerlo, y que me pareció un personaje extraordinario, pues es un tipo mudo de nacimiento que igual trata con gestos de contar el episodio que él vio y que pasó. Me pareció fantástico. Y eso ni lo ensayamos con Renan. ¿Por qué vamos a ensayar? Nada, dice, bueno, dale. Bueno, vamos a hacerlo. Y entonces se filmó sin ensayo porque no había texto para decir, sino gestos que ilustraran un poco lo que le pasaba al personaje. Para mí me pareció muy atractivo hacer un personaje así. Tanto que cuando la vi por primera vez no me reconocí cuando apareció. Para mí fue algo especial, primero porque la película fue muy especial. El lugar donde filmamos también era muy especial. Era un momento especial de la vida del país. Pero en cuanto al personaje, es uno de los 2 personajes que fueron verdaderos, que me tocaron representar. Este fue el primero. Después el otro personaje fue en teatro, que fue el Doctor Ilia, cuando hice la obra de Rogner. Fue muy particular ese lugar, filmar tan lejos de Buenos Aires, esa epopeya que fue toda esa dramática situación que se vivió en el sur. Y el personaje era muy, muy encantador. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta que él tenía como unas vendas en la pierna, la parte de abajo. Y recién, antes de empezar a filmar, supimos por qué se vestía así. Se vestía así porque andaba en moto. Y andar en moto en 1920 por el sur, en los caminos de ripio, había que estar loco por lo cuanto menos. Bueno, este personaje era ese. Y además pasaron muchas cosas, había muchos testigos de aquella época, habían pasado 52 años desde entonces hasta el momento en que filmamos. Pero hubo uno que me impresionó mucho, que era la hija de Antonio Soto, porque Antonio Soto murió en Punta Arenas, y hacía muy poco, 3 o 4 años que había muerto. Y ella vino para la filmación, estuvo varios días, y bueno, fue un encuentro muy emotivo para ella, para mí muy sorpresivo, porque, entre otras cosas,
este, me veía parecido a su padre y que debe haber sido un personaje muy, muy atractivo. Y ahí supe además también que el oficio de este muchacho, que tenía 21, 22 años no más, era maquinista de una compañía de zarzuela que estaba en gira por aquel entonces, por aquellos santos reales. Es decir, eran los cómicos de la legua que con un piano hacían zarzuela y él era maquinista, era tramoyista. Y se fue quedando, metiéndose en líos en cada puerto que tocaban y finalmente se quedó en Río Gallegos, donde hizo toda su trayectoria como dirigente gremial. Tuvo una característica particular, un elenco exclusivamente masculino. Solamente un personaje femenino tiene una pequeña aparición en la película, pero se filmó acá en Buenos Aires, en los estudios Baile. Pero fue una filmación muy intensa, en pleno verano, pero con el frío del sur. Y bueno, fue muy significativa la película. Es una película que resiste el paso del tiempo y sigue siendo una gran película. Olivera hizo muchas películas muy valiosas, muy, muy valiosas. Hoy me parece que sería prácticamente imposible porque viajaron al sur más de 3.000 kilómetros, 2 camiones Mosquitos con los automóviles de la época y camiones de la época, de modo que fue una película con una producción muy, muy importante. Y además, bueno, muchísimas anécdotas matizaron los días de ahí que estuvimos más o menos 40 días. Entre otras anécdotas, que la gente de Río Gallegos de aquel entonces no despertábamos demasiada simpatía. Entonces nos recluíamos en otro lugar. Bueno, a las madrugadas sobre todo, que era muy temprano, porque anochecía muy tarde y amanecía muy temprano, ahí se notaba un poco el rigor. Pero no solo en Gallegos, después estuvimos cerca de Río Turbio y ahí también el viento también azota, pero esas cosas uno les queda un recuerdo casi dulce de todo eso. Tenía, digamos, el agregado de que era un tema muy complicado y el guión es un guión complicado y el tema en sí mismo muy, muy dramático, de modo que era un aliciente importante para nosotros. No sabría decirte porque estoy muy ajeno a eso. El conservatorio se modificó por un sistema universitario que ha cambiado mucho. Antes éramos muy pocos, había un curso por año, por los 4 años. Pero bueno, está además la Escuela Municipal de Arte Dramático, que es otro lugar de formación integral. No, la película es muy atractiva, con un guión de Oscar Viale y Jorge Goldenberg, 2 guionistas extraordinarios. Fue el primer largometraje de Galetini, ese. Y yo tengo un lindísimo recuerdo, salvo el episodio de que hubo un golpe de Estado mientras estábamos filmando la película. Los productores, por razones obvias, me ofrecieron un albergue en otro lugar que no fuera mi casa, porque no se sabía cuál era el carácter de ese golpe de Estado, que fue lo peor que nos pasó en la vida. Y seguimos filmando, recuerdo algunas tonterías. En aquel entonces, como durante muchos años, el cine padecía la censura, entonces los directores se cuidaban mucho, los guionistas también. Y por supuesto la censura siguió existiendo durante el gobierno anterior y durante toda la dictadura. Es más, el censor era el mismo que estaba en el año 73 al 76, fue el mismo que siguió durante la época de la gran parte de la dictadura. Juan que reía era el título de un sketch de un espectáculo de Oscar Viale que se llamó La Pucha y que se dio en la sala Casacuberta del Teatro San Martín. Y el Gordo ya le tomó este mismo título, que es raro,
Y lo que cuenta, es muy atractiva la película, lo que cuenta es que Juan antes se reía y dejó de reír. Y todo eso por un episodio lamentable, fortuito, pero lamentable, que le ocurrió y se demolió como persona sus relaciones personales y familiares. Por eso me parece que el título es Se reía porque ya no ríe más. Últimamente me está gustando mucho leer historia, más que ficción. Ayer estuve en un acto solemne donde se le otorgó a Oscar Martínez un lugar en la Academia Nacional de Letras. Tuve el gusto de asistir y de acompañarlo en ese acto. Muy bien. Y Santiago Kovalov hizo un discurso y habló de cómo se perdió, desde el punto de vista del interés de los lectores y del interés incluso de las editoras, la poesía. Y es verdad, hoy estaba recordando que yo tuve una época en que leí mucha poesía y la tengo, y pareciera ser que es una cosa que ha perdido el interés de los lectores. Esto me pasó también a mí. De modo que ahora estoy en una etapa en que estoy leyendo bastante historia. Pues la obra es extraordinaria, la dirección, el espectáculo era muy encantador y lo que pasaba en la platea era una cosa que no tiene precio. De modo que con Eduardo Blanco nos llevamos muy bien, hicimos un poco más de 820 funciones. La obra, te aclaro, duraba 2 horas 15, con intervalo. La gente decía, no, con intervalo no. Nada. Cuando a la gente le interesa, el intervalo no viene bien, es un descanso, retoman la tensión del principio del espectáculo, así que es bueno eso. Y para nosotros también se hacía bastante más llevadero. Era muy exigente el espectáculo, pero valía la pena hacerlo. Además creaba una identificación con la gente de la platea que era muy conmovedora. Porque llegaba de una manera muy curiosa, pero muy entrañable a la gente. Yo recuerdo una anécdota de una señora, no vale la pena que cuente cómo me enteré, pero una señora fue a ver el espectáculo. Una señora mayor fue a ver el espectáculo y le gustó mucho. Entonces, unos días después, invitó a sus 8 nietos a ver el espectáculo. Mucho más jóvenes, te puedes imaginar. Y unos días más tarde, al salir del teatro, 3 matrimonios se quejan conmigo de cómo les pegué porque yo critico mucho el barrio donde vivían, era la Horqueta. Entonces le pregunto cómo llegaron ahí. Y me cuentan que llegaron así, con una señora que vio el espectáculo, que llevó 8 nietos a ver el espectáculo, y los nietos mandaron a los padres a ver el espectáculo. De modo que esa amplitud de target, como se suele decirse ahora, es muy meritoria, vale la pena mencionarlo. Sí, no muy poco, porque nosotros, a diferencia de lo que pasa ahora, nos volvíamos locos por ir a ver teatro, ¿no? Y lo que faltaba era plata para pagar las entradas. Entonces inventamos todo tipo de artimañas, alguien que fuera vecino, amigo o conocido de algún actor, o incluso la asociación de actores, hizo un arreglo con los empresarios para que los actores martes, miércoles y jueves pudiéramos entrar con el carnet de socios de actores. Y de jóvenes, por supuesto, íbamos a manguear entradas a donde pudiéramos. Y después, cuando yo empecé fui profesional, era muy frecuente que los jóvenes estudiantes vinieran a pedir entradas, que por supuesto
hacíamos todo lo posible por satisfacerlo. Pero hace muchos años que no vienen los jóvenes a ver, yo por lo menos no registro que vengan a ver teatro ni que pidan entradas, no, ni siquiera, ni gratis. Esto es penoso, pero es así, no ven, o ven otro tipo de teatro, que no hace más que limitar su visión del teatro. Del teatro hay que verlo todo, incluso el malo. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de ir al conservatorio, donde sin que nadie me lo dijera, a los pocos días de entrar al conservatorio, ya nos habíamos enterado que el teatro argentino hacía años que había comenzado. Digamos, esas ínfulas que teníamos como jóvenes, y bueno, ahora van a saber lo que nos informaron de que ya había empezado el teatro argentino. Es la adaptación de una obra teatral que se llamó Llegó el plomero, de Sergio De Checo. Hicieron una adaptación cinematográfica. Y yo creo que es una película, es una comedia típica del más notable de los ejemplos del cine argentino de comedia. Es una película que gustó muchísimo. Recuerdo que en Cuba fue un éxito espectacular, porque creo que es una espléndida película y que les va a gustar, les va a gustar, les va a gustar. Mira, bastante bien, me llevo bastante bien. No te digo que estoy hoy contentísimo o no, pero bueno, yo empecé el teatro hace muchos años, de modo que tuve la perseverancia de conservar las críticas de los espectáculos de teatro o las críticas de cine o de televisión de toda mi carrera, prácticamente. Porque, bueno, en aquel entonces, en los años 60, lo único que quedaba de la tarea teatral eran las críticas de los periódicos, de las revistas. Y alguna que otra foto de lejos, en blanco y negro, y de lejos. De modo que me acostumbré a convivir con ellas, a agradecerlas en algunos casos, a lamentarlo en otros, pero tengo una buena relación porque conservo testimonios muy valiosos de eso. Lo que me parece que dificultó un poco el contenido de las críticas es que se puso de un día para el otro, no sé cómo fue, la obligatoriedad de ponerle o taquitos o estrellitas a las críticas. Entonces la gente no sé si lee el contenido de la crítica o no, o lee el título y la calificación. Pero no he tenido dificultades con la crítica, así como tengo que ser sincero, nunca se me ocurrió llamar a ningún crítico que me haya halagado, tampoco me ocupé de llamar a nadie que me haya criticado. Me parece que ellos tienen su tarea que hacer y yo la mía, que ya la hice. Y además quiero decirte una cosa, que le estoy agradecido a las críticas teatrales, sobre todo, que durante la dictadura, en que los que formamos parte de la lista negra, no podíamos trabajar en televisión, ni en cine, ni en radio, ni en nada, sean privadas o estatales. Y podíamos ganarnos la vida haciendo teatro en forma privada. Y la única manera en que el gobierno de la dictadura y los directores, los dirigentes de los periódicos, de la radio, nos permitían no mencionar nuestros nombres, era dentro de una crítica. De otro modo no, promocionalmente no se podía, no teníamos acceso. De modo que en ese sentido le estoy muy agradecido a la crítica, porque existíamos, ahí seguíamos existiendo. El exilio fue muy doloroso, muy doloroso. Muy doloroso. Una experiencia la más dolorosa que me tocó atravesar en mi vida. Por eso duró lo menos que pude. Me duró 10 meses nada más, que para mí fueron como 2 siglos y medio, pero salvo por el hecho de estar acompañado por mi mujer y mis hijas y haber
ganado amigos entonces, pero fue una experiencia muy dolorosa y casi no se puede explicar. Muy feo. Con respecto al doctor Alfonsín, yo, como millones de argentinos que lo quisimos mucho y los que tuvimos la suerte de tratarlo, y no se necesitaba mucho para considerarse un amigo porque era un hombre cercano, muy cercano, tuvimos esa suerte. ¿Y qué queda de él? Yo lo que lamento, lo que festejo, lo que me regocija, es que el tiempo le otorgó al doctor Alfonsín, lo que él se merecía, que es estar cerca de ser un prócer de la historia de este país, porque él se fue en una situación muy lastimosa para él y para muchos de los argentinos. Fue muy castigado, fue muy criticado, pero el tiempo hizo que las cosas se decantaran. Él muere 20 años después de dejar el poder y sin que nadie lo supusiera, el pueblo lo fue a despedir en masa. Quiere decir que se lo ganó. Y en todo caso, si alguna pena me queda, es que los jóvenes no lo hayan podido conocer y disfrutar. Made in Argentina fue una obra que estrenamos el 1 de enero de 1986 en Mar del Plata, de Nelly Fernández Tiscornia, y la protagonizamos Marta Bianchi, Leonor Manso, Patricio Contreras y yo. La vio a poco de estrenarse Pusit y en una semana más tarde me ofreció filmarla, con lo cual mis compañeros casi me matan porque no se podía filmar una cosa que se suponía que iba a ir muy bien. Efectivamente fue muy bien y al año siguiente recién se estrenó. De modo que estuvimos filmando la película durante 9-10 horas por día y después nos íbamos al teatro a hacerlo. Es una obra muy particular y la película también es muy particular y es, según creo yo, el único testimonio de ficción audiovisual que cuenta la transición de la democracia, pero en la gente, no desde el punto de vista estrictamente político, sino lo que dejó la dictadura, y creo que es una gran película y una gran obra de teatro. Y tiene el privilegio de haber sido el único caso que registra la ciudad de Buenos Aires de una obra de teatro y una película que se dan simultáneamente en el teatro y en el cine. Y el teatro, bueno, obviamente la sobrevivió. En el año 84 fue el primer año de 4 temporadas que hicimos con Buscavidas en este canal. Es un recuerdo adorable que tenemos, porque fue un programa muy lindo, muy sencillo, que gustó muchísimo. Hay gente ya con unos cuantos años encima que lo recuerda de cuando era pibe, porque además provocaba una curiosidad muy particular en los chicos jóvenes, estos dos atorrantitos que tenían cada día un oficio distinto. Pareciera ser que eso los atraía mucho. Es un recuerdo muy lindo que tenemos los que participamos de ese programa. Yo recuerdo además el estreno teatral de 100 veces no debo, que fue la segunda obra de Ricardo Talesnik, el autor de La Fiaca. Él se estrenó como autor con La Fiaca y su segunda obra fue 100 veces no debo. Han pasado de estos muchísimos años y era verdaderamente una obra muy audaz, como hoy es hoy día. 100 veces no debo es una obra de una dureza y de una crueldad brutal que
recuerdo, se le erizaba la piel a mucha gente. Más o menos, trabajosamente, me llevo con... trabajosamente. No tengo la mejor relación ni la más amorosa con la tecnología, porque no tengo habilidad para manejarme, pero desde luego le estoy agradecido. Me hubiese gustado que esa tecnología existiera cuando yo estuve fuera del país, que hablar por teléfono era a través de la telefonista, no había discado directo internacional, pero digamos, no me he dejado seducir del todo con la tecnología. Para darte un ejemplo, yo sigo hablando por teléfono y me parece que vale la pena seguir hablando por teléfono porque establece una relación distinta del mensajito, muy distinta. De modo que me trae mis disgustos y mis desencuentros, porque me dice, te mandé un mensajito. Digo, yo no tengo digamos, yo lo que no quiero es que mi teléfono celular sea una parte de mi brazo y de mi mano. Entonces, en ese sentido, me veo en algunas dificultades, pero reconozco lo que significa eso. Hay algunas cosas que no me simpatizan del todo. Por ejemplo, esta maravillosa, esta comodidad que significa, que yo no la utilizo, pero sé que significa que apretás un botón o otro, y entonces ves la película que vos querés, no me simpatiza. Porque el cine, además de ser un espectáculo, es un hecho social y tengo miedo que la gente pierda la costumbre o no llegue a enterarse de cuán distinto es ver una película en tu casa que dedicarte el tiempo de ir a un cine y compartir un espectáculo. Y en eso no me simpatiza. Como no me simpatizó en su momento los VHS, ¿no? Que decía, vamos, vamos al cine, vamos acá, que no es lo mismo. Eso significó el cierre de algunos centenares de cines en la Argentina. Se llegó a tener provincias enteras sin cine. Y la verdad que es un lugar de encuentro extraordinariamente importante. Para nosotros significaba, entre otras cosas, una posibilidad de romántica. Y algunos centenares de miles de seres humanos nacimos gracias a los romances que prosperaron en los cines, en la Super Pullman de los cines. Que no es poca cosa. Yo no creo que haya un caso parecido a ese, porque hace 36 años que se estrenó y la película está viva. Entre la gente se sigue viendo a través de las generaciones. Se saben la línea de diálogos de memoria mucha gente. Hay club de admiradores de la película que se llaman carroceros, así mismo se definen como carroceros. Es un caso muy, muy curioso de la historia del cine argentino. Bueno, en realidad es un halago que a uno le pase eso, porque en rigor de verdad se recuerda por cómo se dijo eso, no qué se dijo. En realidad no es tampoco es ejemplar. El personaje ese de las tres empanadas no solo no es ejemplar, sino que es un canalla, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que nos gustan a los argentinos. Pero bueno, en verdad me halaga porque debe ser que estaban bien dichas y algunas palabrotas también. Maravilloso. Yo un día llegué a pensar que efectivamente se trataba de una beca, no de un trabajo. Porque nosotros, mi cuñado, lo grabamos los días lunes de 1 a 9:30 a 10 de la noche. El programa casi entero. Hoy llevaría una semana y media y entonces eso terminó dificultando la presencia de programas de ficción en los canales abiertos, ¿no? Pero era un programa ejemplar.
Y eso que tuvimos un accidente muy grave, porque a los pocos meses, no me acuerdo cuánto, creo que antes de cumplir un año, el programa tuvo 6 años en el aire. Antes de cumplir un año, Oscar Viale murió de golpe, con un coma hepático. Y lo tuvimos que reemplazar, que lo reemplazó Ricardo Taresnik, el autor de 100 veces no debo. Ni Ricardo Taresnik, ni Ricardo Darín, ni yo, ni nadie, ni Carlitos Berterreis podría recordar cuál fue el último libro que escribió Oscar Viale y cuál fue el primero que escribió Ricardo Taresnik, porque le dieron guiones y videos para que escribiera a la manera de Oscar Viale y nunca supimos cuál fue la transición. Era un programa, me parece ejemplar, un programa verdaderamente de comedia, que tenía momentos muy brillantes y tuvo no solo un éxito, sino desde el punto de vista comercial también. Así que fue una etapa fantástica de... Sí, claro, y sí, me gustaría, claro. Salvo que hay que tener en cuenta que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Bueno, eso fue también, eso se inició en el teatro, se estrenó en el Teatro Regina y fue un gran éxito que lo estrenamos con Federico Lupi en el 79, lo hicimos durante 4 temporadas. Y después, unos cuantos años después, logramos que alguien se interesara y se arriesgara a hacer la película. Y la película creo que fue muy bien. Y con Sacristán lo pasamos fantásticamente bien. Para él también fue un gran desafío. Y estaba Víctor Laplace también, Betiana Blum, desde luego. El espectáculo de teatro estaba más encerrado porque lo que pasaba era que estos 2 solterones iban todos los fines de semana a un ranchito que tenían ahí en el Tigre y les tocó una sudestada que empezó el viernes, duró toda la noche del viernes, todo el día del sábado y el domingo a la tarde seguía la sudestada y empieza ya el humor, era terrible y no se soportaban. Y aparece la figura de una chica que se le da vuelta a un bote y ellos la socorren, lo cual provoca un cimbronazo, una especie de terremoto en esa casa y tiene sus consecuencias. Era muy espectacular la obra. En cuanto a los recuerdos, lo que recuerdo es que con Pepe ya nos conocíamos de viajes anteriores que había hecho él a Buenos Aires y después de la película nos volvimos a ver en una oportunidad ya en los 90 en Madrid y él jugaba de local. Sí, bueno, con los que he trabajado ahora, que directores de cine, sobre todo, sí. Y me gustaría trabajar con algunos que ya no están. Me gustaría volver a trabajar con Alejandro Doria, por ejemplo. Pero sí, por cierto, sí. Me gustaría trabajar con algunos directores de televisión también que ya no están dirigiendo. Alejandro Doria además fue un gran director de televisión que hizo un programa extraordinario que se llamó Situación Límite, que habría que tenerlo en algún lado para mostrar cómo se hace una producción de una calidad extraordinaria con muy pocos recursos. Es un programa ejemplar que se hizo en ATC en su momento. El productor era Jacinto Pérez Heredia y la autora era Nelly Fernández Tiscornia, que se llamaba Situación Límite, que era un programa extraordinario. Luego, la verdad que no sé si
Nunca me animé a averiguar si están en los archivos de ATC, pero valdría la pena recuperar alguno de esos programas. No, fue muy exitosa, produjo un gran impacto en el público. Creo que estaba muy bien hecha, fue muy trabajoso hacerlo. Y creo que es algo que se va a recordar también. Va a quedar en el recuerdo de mucha gente esa serie de 8 capítulos. Y por lo visto pareciera ser que se hizo merecedora a los premios que recibió. Central forward de River y cantor de tango, pero de orquesta. Esas dos cosas me hubiese gustado hacerlas de chico y todavía me gustaría, pero algunas de esas ya no puedo hacer. Sobre todo, jugar en primera no, y jugar al lado de la Bruna menos. Sí, pero yo ya no me interesa el fútbol argentino. Ya me enojé hace ya unos años y no me interesa más. Desde que pasamos a ser el único país del mundo en el que está prohibido que la hinchada visitante vaya a la cancha, no me interesa más el fútbol. Veo el fútbol por televisión, que es más lindo que el que se juega acá, pero llegar a ese extremo de ser el único país del mundo donde la hinchada visitante no puede ir a la cancha, no me hago cómplice de esa situación. Y lo lamento porque, entre otras cosas, elegí la fecha de mi regreso del exilio para verlo a River campeón después de 18 años. Imagínate si era hincha de fútbol. Muy bien, me sentí muy bien. Un poco más salivado con mis nietas, porque eran situaciones distintas, pero tendrías que consultarlas a ellas, pues si no, que yo te dé mi opinión de cómo fui como padre o como abuelo, es un poco, va a haber una cierta tendenciosidad que no quiero exponer. Este es un momento muy dichoso de mi vida porque yo estuve haciendo muy poco cine en los últimos años, muy poco cine. Y las cosas se dieron de manera que se alinearon los astros, digamos. Y entonces, a partir de mi obra maestra que hice con Duprat, que fue una película exitosa y encantadora, creo yo, vino con Mariano Cont, dirigió 4x4, que también es una película muy singular, donde yo tengo una participación muy secundaria, pero a mí me gustó mucho hacer. Y después, bueno, El cuento de las comadrejas, que creo que es una gran película de Campanella, significó para mí filmar por primera vez con Campanella, porque con él había hecho televisión e hicimos Parque Les Ama, pero cine no. Así que esta es la primera con Campanella en el cine. Esperemos tener alguna otra oportunidad. Y posteriormente filmé con Ricardo Darín, dirigido por Sebastián Borestein, una película que creo que va a ser un suceso también. Mira, del personaje que yo interpreté en mi obra maestra, me parece que tengo poco. Es inevitable que nosotros le prestemos cosas nuestras, gestos nuestros, pues nosotros somos el instrumento de nosotros mismos, de modo que eso es inevitable. Pero en cuanto a la forma de vida, al oficio, al carácter, me parece que somos muy distintos, pero eso es atractivo para el actor. Pero mucho más atractivo, o lo hace más atractivo, cuando al personaje le pasan cosas
a los ojos del espectador en el transcurso de la película. Y al personaje le pasan muchas cosas, modifican muchas conductas. Y creo que es una película de las que la gente no se olvida, no se va a olvidar. Lo que sí me gustaría es que estos ciclos de cine argentino, que en general, que es lo que pasa a Volver, tengan mayor presencia en algunos medios gráficos para que alguien diga, oye, ¿a qué será esto? Porque hay gente de 18, 19, 20 años que de pronto nunca pasaron en su vida por esto. Porque me parece que es valioso. Y vaya a saber si no se enamoran de ver otro tipo de cine, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones no han disfrutado lo que nosotros disfrutamos, referido al cine. Nosotros, cuando jóvenes, veíamos cine de todo el mundo. En la ciudad de Buenos Aires se daba cine de todo el mundo. Y había cines que daban cine de repertorio, como el célebre Lorraine, que imagínate lo que era que conservábamos los programas, pues los programas tenían una ficha técnica muy completa y bueno, y la verdad que el cine que nosotros vimos, los jóvenes no lo pueden ver hoy. No pueden, ¿no? Desde que el otro día se estrenó una película hace 3 semanas que ocupó 700 pantallas en el país, imagínate que queda para el resto del cine. Y hay un cine. Nosotros hemos tenido la dicha de ver un cine italiano glorioso, un cine español importante, hemos visto cine polaco. Hoy una película italiana se estrena en un cine de segunda categoría, porque el cine está en manos de los mismos, de los que producen, los que distribuyen y los que exhiben. Entonces eso es una pena. Es muy útil hay mucha gente que se ha nutrido con Volver, jóvenes con inquietudes de investigación, de ver cómo era el cine argentino de entonces, etcétera, estudiosos, lo han hecho. A mí me parece que es muy útil que lo vean, pero no sé si lo ven, porque está el Netflix. Lo que puede ofrecer en ese sentido de distinto, de lo que no se hizo ahora, pero que existe, es muy importante lo que puede hacer Volver. Por eso me asomo, te diría, cada noche antes de apagar el televisor a ver qué veo. Y me encuentro con algunas sorpresas.